si regresarán con la selección mexicana o más. Y como lo habíamos adelantado, vamos al Centro de Alto Rendimiento, conferencia de prensa en vivo. Escuchemos. No hay preguntas y respuestas. Adelante, Javier, si quieres iniciar. Sí, ¿qué tal? Bueno, quisiera yo comentarles que hoy iniciamos, hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial para nosotros, con mucha ilusión de que ya llegara este día. Hace ya casi 16, 18 meses estamos juntos y todos esperamos que llegara este día. Estamos todos muy contentos, están citados todos los jugadores convocados para estar cenando todos juntos a las 8 de la noche y bueno, como ustedes sabrán, en ese sentido el comunicado es muy claro, ¿no? El que no venga, pues esto estará fuera del Mundial. Eso es algo que no podemos ser flexibles ni mucho menos. Sí quisiera agradecer especialmente, bueno, a los clubes, a los dueños que nos atendieron muy bien, que nos aportaron ideas. Este proyecto lo presentamos hace tiempo, fue aprobado, es un pacto, un proyecto que no se ha roto. Es decir, agradecer a todos los clubes, especialmente decirlo a Chivas y a Toluca, porque Chivas obviamente por el número de jugadores se vio afectado evidentemente, y Toluca pues porque está compitiendo en un torneo continental, y bueno, está aportándonos y ayudándonos en todo sentido a la selección. Nadie ha roto el pacto. Si de momento la liguilla se ha jugado sin seleccionados, de momento estamos todos conforme a lo que firmamos, a lo que hablamos, a lo que vimos. Nos han apoyado sin condiciones. Resaltar también que no es la primera vez que se juega sin seleccionar la liguilla. Más de una vez, yo recuerdo, incluso yo de entrenador, se ha jugado liguilla sin seleccionados. Es evidente que no vamos a hacerlo al 86 porque eso es muy difícil en esta época con fechas FIFA y historias, pero sí, no es la primera vez que se hace. Señalar también que Uzbekistán empezó su trabajo hoy, que Australia empezó su trabajo ayer con 8 jugadores Australia, Uzbekistán con algunos más, tiene un jugador en el City, en el Leicester también. Entonces estamos en ruta ya, insisto, ya empezó el Mundial y eso a mí en lo particular me tiene muy ilusionado. Reiterar mi apoyo, reiterar el compromiso de los jugadores, agradecerle a los jugadores porque están poniendo todo de su parte. Aquí está entrando Gil Mora, hace 3 días está aquí el chiquito, al lado de ustedes, trabajando con unas ganas de estar en el Mundial que le sale por los poros. Siento yo que se ha recuperado el orgullo de estar en la selección nacional, eso es lo que yo creo. Vienen con mucha ilusión los jugadores, lo palpamos, lo vimos en la calle, lo sentimos. Y yo realmente creo que estamos preparando algo importante. Estamos, insisto, hemos tenido partidos muy de diversa índole, hemos tenido el apoyo total de la dirección deportiva, de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga, de los clubes. Entonces, mi sentir es, y desde el minuto 1 lo dije, la ilusión de estar aquí, esa no nos la puede quitar nadie. El hecho de estar aquí sentado, el hecho de estar con los jugadores en la noche, el hecho de estar preparándonos ya para el gran evento, para hacer un gran Mundial, creo yo que es algo que no tiene precio. Pertenecer a la selección mexicana, jugar un Mundial en tu país, es algo que realmente no tiene precio. Decir también que para los 3 partidos de preparación previo al Mundial, la dirección deportiva ha hecho gestiones importantes con los jugadores que aún están en sus ligas fuera de México. Y vamos a tener a varios para el partido de Ghana, cosa que me llena de mucho orgullo porque ellos han puesto de su parte. Han trabajado con sus entrenadores, han hablado con ellos, han pedido facilidades para venir lo antes posible. Y esto de verdad a mí me llena de orgullo, reitero, porque veo compromiso en los jugadores, veo mucho compromiso, veo muchas ganas de hacer historia y eso me retrotrae
a 40 años atrás. Como nunca en 40 años vi el ánimo de la gente, como nunca en 40 años vi las calles ya de México llenas de publicidad, ya se respira el ambiente mundialista. Están ustedes aquí precisamente pensando en ello, ¿no? Entonces, sí, fuimos a Qatar y fuimos a Sudáfrica y fuimos a Rusia y tal, pero aquí en casa es algo que seguramente será inolvidable. De mi parte es todo. Yo siento que nos veremos el partido contra Ghana, la previa, y bueno, ahí podemos intercambiar puntos de vista. Agradecerle su presencia. Yo quiero dar la cara, estoy aquí para explicar que es un proyecto único y que estamos en él. Es decir, que no ha habido nada extraordinario y que está todo conforme a lo planificado, a lo planeado, y con el gran apoyo, insisto, de todo mundo, afición. Agradecerle a la afición que está ahí con nosotros, que está afuera en la puerta, que te ve en la calle, que te saluda, que te desea lo mejor de lo mejor, que está contigo. Y que los jugadores están, que los directivos están, que todo el mundo está, que la prensa está. Es decir, estamos todos en el mismo barco, y creo yo que es importante decírselos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Duilio. Gracias. Escuchaban las declaraciones de Aguirre sobre este tema que ha sido. Nos vamos a la pregunta del día, Sergio. A un mes del Mundial, ¿qué imagen está dando la Federación Mexicana de Fútbol? El fútbol mexicano, Karen, está haciendo el ridículo y no se cansa de encontrar nuevas maneras de superarse, de ridiculizarse. Dicen que son una familia, pues qué familia tan disfuncional. A mí, más que una familia, esto me parece un circo. Toluca diciendo que vengan Alexis y Gallardo. Nos autorizaron el permiso. A Mauri tuiteando a la medianoche. Di la indicación de que reporten mis jugadores entonces para jugar la liguilla de vuelta. A las 8 de la mañana un comunicado, un boletín de Federación Mexicana de Fútbol amenazando, como amedrentando a los jugadores. Si no se presentan, no van al Mundial. Y ahora conferencia de prensa al mediodía y el Vasco dice: hoy es el gran día, hoy inicia el Mundial, estamos felices. Dice estamos felices, pero no verbalmente comunica otra cosa, demuestra otra cosa. La tensión explotó dentro del fútbol mexicano y ahora el nombre de Javier Aguirre está en el centro de toda la polémica. Lo que parecía un simple tema administrativo terminó convirtiéndose en un auténtico choque de poder entre la selección mexicana, la federación y algunos clubes de la Liga MX, especialmente Toluca de Antonio Mohamed. Todo comenzó por la situación de Alexis Vega y Jesús Gallardo, dos futbolistas considerados importantes por el Vasco rumbo al Mundial de 2026, quienes estuvieron involucrados en una enorme controversia relacionada con la CONCACHAMPIONS y los acuerdos de concentración del Tri. Diversos reportes señalan que existía un pacto para que los jugadores convocados se reportaran con la selección mexicana el 6 de mayo, priorizando completamente la preparación mundialista. Incluso Javier Aguirre había declarado previamente que la prioridad es esa concentración por encima de la semifinal de CONCACAF y aseguró que el acuerdo estaba aprobado por todo el mundo. Sin embargo, todo cambió cuando aparecieron imágenes de Alexis Vega y Jesús Gallardo entrenando con Toluca en medio de la serie de CONCACHAMPIONS contra la AFC, situación que generó molestia dentro de varios clubes mexicanos, especialmente Chivas, institución que aportó múltiples futbolistas al proceso de selección. Y es aquí donde entra Antonio Mohamed, porque el técnico del Toluca jamás ha sido un entrenador que se deje imponer condiciones fácilmente. El turco, campeón reciente y una de las figuras más fuertes del fútbol mexicano, defendió la postura de competir con todo en CONCACHAMPIONS, torneo que representa muchísimo para Toluca y para la Liga MX. Pero del otro lado estaba Javier Aguirre, un técnico con experiencia mundialista que entiende que México no puede llegar improvisando a la Copa del Mundo que organizará en 2026. La situación escaló tan fuerte que comenzaron a circular versiones de un auténtico ultimátum desde la selección mexicana. Cualquier jugador que no respetara la concentración podía quedarse fuera del Mundial. El mensaje fue claro. Ya no se trataba solamente de un tema deportivo, sino de autoridad, disciplina y control del proyecto mundialista. Y aunque posteriormente surgieron reportes señalando que Alexis Vega y Jesús Gallardo finalmente sí reportarían con la selección y no jugarían la semifinal de CONCACHAMPIONS, la herida ya estaba abierta.
porque el debate ya no era solamente si Toluca podía o no utilizar a sus jugadores, sino quién manda realmente en el fútbol mexicano rumbo al Mundial. Javier Aguirre entiende perfectamente el tamaño del reto que tiene enfrente. México no solamente será anfitrión, también tendrá toda la presión mediática encima. Después de años de críticas, fracasos mundialistas y decepciones deportivas, la federación necesita presentar una selección fuerte, seria y comprometida. Por eso el Vasco quiere poner orden desde ahora. Y según diversas versiones cercanas al entorno de selección, Aguirre estaría preparando una conferencia de prensa donde hablará fuerte, marcará territorio y dejará claro que nadie está por encima del Tri. Eso incluye clubes grandes, técnicos históricos y figuras del campeonato mexicano, porque si algo caracteriza a Javier Aguirre es precisamente su personalidad frontal. El Vasco nunca ha sido un entrenador diplomático. Cuando tiene que decir algo, lo dice. Y en esta ocasión siente que algunos clubes están priorizando intereses propios sobre el proyecto nacional. La polémica creció todavía más cuando Amaury Vergara reaccionó públicamente exigiendo que los jugadores de Chivas regresaran inmediatamente al club al considerar injusto el supuesto permiso especial hacia Toluca. Ahí fue donde el tema explotó por completo. Porque ya no solamente era Toluca contra selección, ahora comenzaban a involucrarse otros equipos inconformes con el manejo de la federación. Y en medio de todo esto aparecieron los nombres de Alexis Vega y Jesús Gallardo como protagonistas involuntarios de una guerra institucional. Vega atraviesa probablemente uno de los mejores momentos de su carrera. En Toluca recuperó protagonismo, liderazgo y nivel futbolístico, convirtiéndose nuevamente en figura importante del fútbol mexicano. Gallardo, por su parte, sigue siendo uno de los jugadores de mayor experiencia dentro del entorno de selección y un futbolista de confianza para distintos entrenadores nacionales. Pero precisamente por eso Aguirre no quiere riesgos innecesarios. El técnico mexicano sabe que no puede permitir desgaste físico excesivo, lesiones o distracciones en futbolistas que considera importantes rumbo al Mundial. Y aunque oficialmente no existe una declaración textual donde Aguirre diga si juegan Conca Champions se quedan sin Mundial, sí existen reportes sobre la firme postura de la FMF respecto a los jugadores que no respeten la concentración establecida. Lo más impresionante de toda esta historia es que deja expuesto el enorme caos organizativo que vive actualmente el fútbol mexicano. Por un lado, la Liga MX quiere competir internacionalmente, ganar títulos y fortalecer a sus clubes. Por el otro, la federación necesita construir una selección competitiva para el evento más importante de su historia reciente. Y en medio quedan los jugadores, atrapados entre órdenes de clubes, llamados de selección y presiones mediáticas gigantescas. Antonio Mohamed tampoco es cualquier entrenador. El turco tiene peso, personalidad y títulos suficientes para desafiar a cualquiera. Es un técnico acostumbrado a manejar grupos fuertes y a competir por campeonatos. Además, conoce perfectamente cómo funciona la política interna del fútbol mexicano. Por eso muchos consideran que Aguirre decidió endurecer el discurso precisamente para evitar que otros equipos intenten situaciones similares en el futuro. Porque si Toluca conseguía utilizar a Vega y Gallardo en Conca Champions mientras otros clubes cedían futbolistas al Tri, la sensación de desigualdad iba a crecer todavía más. Y el problema es que esto ocurre justo cuando México intenta proyectar estabilidad de cara al Mundial 2026. El Tri necesita unidad, pero hoy lo que existe es tensión. Necesita concentración, pero lo que aparece son disputas institucionales. Necesita liderazgo, claro, pero hay demasiadas voces cruzadas. En ese contexto, Javier Aguirre siente que debe actuar como figura de autoridad absoluta. El Vasco quiere dejar claro que quien esté en selección deberá comprometerse al 100%. Y aunque algunos consideran exagerada la postura, otros creen que es exactamente lo que necesitaba el Tri. Un entrenador fuerte, con carácter y dispuesto a poner orden. Porque durante años la selección mexicana fue criticada precisamente por lo contrario, por falta de disciplina y por permitir demasiadas concesiones a clubes y jugadores. Ahora Aguirre parece decidido a cambiar eso radicalmente. Y mientras tanto Mohamed sigue defendiendo su postura competitiva. Para Toluca la Conca Champions representa muchísimo. El club viene de consolidarse como una de las instituciones más fuertes del fútbol mexicano, bajo el mando del turco, logrando títulos importantes y devolviendo protagonismo internacional a los Diablos Rojos. Renunciar fácilmente a figuras como Vega y Gallardo en una semifinal internacional jamás iba a ser una decisión sencilla. Por eso esta historia todavía está lejos de terminar. Todo apunta a que Javier Aguirre hablará públicamente muy pronto y cuando eso ocurra podría lanzar uno de los mensajes más fuertes de toda su etapa como entrenador nacional. Porque el Vasco quiere evitar cualquier sensación de desorden rumbo al Mundial y también porque sabe que si pierde esta batalla institucional ahora, después será todavía más complicado controlar la preparación mundialista.
La realidad es que el fútbol mexicano vive una lucha interna enorme entre intereses deportivos, comerciales y políticos, y esta polémica simplemente destapó algo que ya existía desde hace tiempo. Clubes pensando en títulos inmediatos, federación pensando en el mundial, técnicos defendiendo sus propios proyectos y jugadores atrapados en medio de la tormenta. Lo que ocurra en las próximas horas será determinante, porque si Aguirre realmente sale a conferencia a poner en cintura a Mohamed y a Toluca, entonces quedará clarísimo que el proyecto de selección entró en una nueva etapa. Una etapa donde el Vasco no piensa negociar absolutamente nada cuando se trate del Mundial 2026.